Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos hoy en el lunes del cuarto día de la novena preparación a Pentecostés o la semana séptima del tiempo pascual. La liturgia de la palabra hoy en la primera lectura nos presenta un texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículos 1 al 8. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró a algunos discípulos a quienes preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron: Ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo. Él les dijo: Pues, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: El bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Durante 3 meses Pablo estuvo asistiendo a la sinagoga. Allí hablaba del reino de Dios con gran valentía, convenciendo a los que discutían con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos en este tercer viaje de San Pablo este encuentro finalmente después de recorrer. Recordemos siempre que el lugar de donde partió Pablo es Antioquía de Siria. Recorre las zonas del Asia, de Galacia, de Frigia, como habíamos escuchado en las lecturas anteriores, y llega después a esta ciudad portuaria o cerca del puerto que es, perdón, que es Éfeso. Éfeso es una de las grandes ciudades de donde parte después mucha evangelización, muchos misioneros. Y recordemos que Pablo tiene una carta, y en la Biblia está en el Nuevo Testamento la carta a los Efesios, los cristianos de Éfeso. Y allí, ¿quiénes estuvo antes ahí? ¿Quiénes habían pasado en las lecturas anteriores? Priscila y Aquila, dos laicos. Y llega un misionero que viene de Alejandría, del África, allí que es el Apolo. Por eso dice hoy, cuando Apolo, que quería ir a Corintos, está en Corintos, Pablo, pues del otro lado, llega a Éfeso y les pregunta enseguida sobre el don del Espíritu Santo. Y ellos dicen: no hemos ni siquiera hablado que existe otro en el cual tenemos que creer. Y él dice: no, es el bautismo del Espíritu, el bautismo de Jesús. Y por eso son bautizados, dice de manera muy linda, en el nombre de Jesús el Señor. No es como el bautismo de Juan, que es de conversión, sino en Jesús el Señor. Y con la imposición de manos reciben el Espíritu. Recordemos que cuando Felipe recorrió la zona de Samaria, después envían a Pedro y Juan y les imponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo. Ahora, en este lugar, es Pablo. La imposición de las manos, el don del Espíritu, es justamente como la sucesión apostólica de la iglesia de Jerusalén, por donde pasan, porque también Pablo fue bautizado, vemos en el capítulo 9, por el tal Ananías, y le impuso las manos y recibió el Espíritu Santo. Estamos en la novena de Pentecostés. Qué bueno que pidamos también para nuestra vida, para nuestras comunidades, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para el pueblo, ese don tan preciado del Espíritu Santo a fin de poder discernir en nuestra vida y en el caminar de la historia de nuestros pueblos por donde Dios nos quiere llevar.
Que el Señor nos bendiga y nos acompañe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.